Hola, muy buenos días. Podemos avanzar el material correspondiente a la semana 7, sesión 2. Ya hay un material que faltó. Semana 7, sesión 3, ¿no? Porque en ese día estuvimos revisando los avances y nos faltó explicar un tema. ¿Ya? Antes voy a revisar si faltó algún ejercicio pendiente. En todo caso, terminemos los ejercicios pendientes del tema de fuerza magnética y luego explicamos brevemente el tema pendiente de la semana 7, ¿ya? Todos los pendientes hay que terminarlos y luego ya pasamos a la evaluación, que es el taller calificado 4. Tiempo de duración es media hora, ¿ya? El taller va a iniciar a las 12:30 y se va a cerrar a la 1 en punto. Entonces esperemos 4 minutos y le doy las indicaciones y continuamos con la clase. Ya mientras tanto, voy a compartir el material. Profesora, ¿es cierto que el examen parcial va a ser en la semana 9, pero en la sesión 1, el lunes? ¿O va a ser el viernes? Sí, es el lunes, es el lunes. Así lo había dicho en clase. El lunes será el examen parcial. Ajá, 90 minutos de duración. Buenos días, Julio. Entonces esperemos unos 4 minutos e iniciamos la clase. Buenos días, alumnos. Mientras se van incorporando sus compañeros, voy a publicar este anuncio para que los que tengan dudas, pues ya no realicen preguntas, ¿ya? Es el lunes, les había dicho que siempre se evalúa. Todos los exámenes se van a evaluar en la sesión 1. La única excepción fue la práctica, porque era muy próxima a nuestras clases, ¿no? Pero después todos los exámenes van a ser evaluados en la sesión del lunes. En este caso es lunes 10 de octubre, bueno, 11:30 iniciarán. Ah, no, ustedes el lunes no tienen 11:30, ¿no? Y tienen a la 1, me parece, el horario. A ver, voy a revisar bien la hora. Sí, pues ustedes tienen a la 1 en punto, hasta las 2:30. El alumno de hoy. Buenos días, Félix. Ya, este es un requisito importante porque si no cumplen esto, el examen no es revisado. Colocar también los nombres y apellidos es importante. Nombres, apellidos y la firma. El código de estudiante, no, porque lo que distingue al alumno, ¿no?, es su firma. La firma tiene que ser igual a la del documento. Ya, nombres, apellidos y firma.
Entonces, estos son requisitos importantes para que podamos revisar su evaluación. En caso el alumno no cumpla, no se revisa el examen. En caso el estudiante incumpla, los por eso que siempre tienen que estar atentos a los anuncios. Igualmente lo voy a colocar en anuncios, pero ya les estoy adelantando lo que tienen que cumplir. El alumno puede presentar su queja a SAE, pero SAE le va a derivar la queja a mi persona. Entonces, alumnos se les está dando las indicaciones y tienen que cumplir. No hay razón de por qué no presenten, ¿no? Ahora, por favor, prevengan. Pueden, no sé, algunos de repente si tienen su identificación de carnet universitario, también lo pueden utilizar. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más se requiere? Que el desarrollo sea escrito. El desarrollo es escrito. Con lapicero negro o azul. Nada de color rojo. Tiene que ser lapicero negro y azul, ¿no? O en su defecto, todo azul o todo negro. Las hojas tienen que ser hojas cuadriculadas. Pueden ser hojas bond, hojas bulky. Ustedes ya ven el tipo de hoja que usen, pero por favor que sean grandes, ¿no? No coloquen pedacitos de hojas para presentar una solución, ¿ya? Tiene que estar la solución cubierta y la foto al lado, perdón, de su DNI al lado de la solución. Ya acá vamos a indicar eso. No es que voy a escanear mi DNI y lo voy a presentar aparte, no, no se escanea. Acá la foto del documento tiene que estar al lado de la solución. Y algunos alumnos han hecho eso, han escaneado en la práctica 1 y no se va a permitir aquí. La foto del documento de identidad cuando rinden el examen, ¿no? Y están comenzando a resolverlo, pueden tener una hoja aparte con su nombre, apellido y firma, ¿no? Y esa hoja lo pegan, ¿no? A la solución y ya no están escribiendo nombre, apellido y firma. Eso sí pueden hacer. Ahora, el tema del procedimiento. Alumnos, ustedes si van a colocar un procedimiento ahí, por ejemplo, si la pregunta dice reducir y calcular la capacitancia equivalente, tiene que mostrarse en el procedimiento los pasos para poder entender cómo así han llegado al resultado final. ¿Ya? Lo mismo para reducir resistencias equivalentes. Tienen que colocar ahí. Y cuando tengan circuitos de mallas, 2 mallas para aplicar las leyes de Kirchhoff, también deben indicar la dirección de la corriente en su circuito. Y cuando den respuestas de la corriente, indicarán si es horaria, antihoraria. ¿Ya? Tienen que indicar eso en un gráfico. Con respecto a las demás preguntas, bueno, son preguntas de desarrollo, algunas veces vienen para aplicar una fórmula, tienes que escribir la fórmula, reemplazar ahí tus datos correctamente y colocar las unidades respectivas en la respuesta final. Es necesario que usen una calculadora científica porque van a calcular ángulos, van de repente a calcular logaritmos, por esa razón tienen que tener la calculadora científica. Está permitido que puedan utilizar una calculadora para resolver sistemas de ecuaciones. Sí, está permitido, pueden utilizarlo. A través del Google ponen ahí sistema de ecuaciones lineales y trabajan. Y la respuesta ponen directo, ¿no? Luego de resolver el sistema se obtiene tal respuesta. Lo mismo también para calcular determinantes, pueden utilizar su calculadora de determinantes y colocar directamente la respuesta. ¿Ya? Eso está permitido para la evaluación de su examen parcial. Es a la 1 de la tarde y finaliza a las 2:30. Esas serían las indicaciones y ahora vamos a pasar a ver el tema de la clase. ¿Ya? En el tema de la clase nos faltó este problema, fue el único que no se desarrolló, vamos a resolverlo. Tenemos una varilla de 200 gramos y 40 centímetros de longitud. Ahí está, esta flechita que se ve apenas es la dirección de la corriente. Lo voy a remarcar. La corriente está señalando en esa dirección.
o sea, es paralela a un eje. Ahorita voy a identificar los ejes coordenados. Pues, ¿ya? Entonces, esta es la dirección de la corriente. Entonces puedo fijar aquí ejes, ¿no? Esta corriente va paralela a esta dirección de esta línea azul, ¿ya? Por acá también voy a otra línea paralela a la dirección de esas fuerzas, que me representarían los ejes, el plano. Ya me conviene que vaya así hacia arriba mejor. Y esta lo pongo aquí, hacia abajo. ¿Ya? Para poder tener ahí el plano XY. Plano XY. Eje X y eje Y. Y el eje Z sería una flecha hacia arriba. Ya, ahí está, ese es el eje Z. Ya, entonces estoy observando que estas son unas marcas entrantes al plano. Hay unas flechas que están entrando al plano y dejan su marca, y esas marcas son las A. Una varilla de 200 gramos y 40 centímetros de longitud es recorrida por una intensidad de 2 amperios. Está en esta dirección, es recorrida la intensidad. La varilla está apoyada en una superficie horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es 0.3. Calcula el módulo y la dirección del campo magnético para que comience a deslizar con movimiento uniforme. ¿Qué es el movimiento? Y acá hubiera resuelto, ¿no? Ya no importa, aquí lo resuelvo. ¿Qué es el movimiento uniforme? ¿Qué entienden ustedes por movimiento uniforme? Un movimiento, constante. Un Es movimiento constante. constante. Un movimiento a rapidez constante, ¿no? O sea, un MRU. Sí mismo. ¿Ya? Entonces, si es un movimiento uniforme, un MRU, significa que esta varilla va a moverse con velocidad constante, o sea, está en equilibrio, no hay aceleración, ¿no? Porque en el MRU no hay aceleración. Entonces, hay un equilibrio de fuerzas. La varilla, si dibujo todas las fuerzas que actúan sobre la varilla, pues las fuerzas están en equilibrio. ¿Ya? Acá el dibujo ya te muestra dos fuerzas. La fuerza de fricción, producto del roce, ¿no? O sea, la varilla está desplazándose así. ¿Ya? Y la fricción está en sentido contrario al movimiento. Hay una fricción. Pero también hay una fuerza que equilibra la fricción. Esa será la fuerza magnética. Acá del equilibrio, ponemos equilibrio en la horizontal. ¿Ya? Equilibrio horizontal, tenemos que la fuerza de fricción se iguala a la fuerza magnética. Y en el equilibrio vertical, ¿qué fuerzas tenemos? Equilibrio vertical, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas están faltando dibujar? De la varilla, ¿qué fuerzas también actúan y no estamos considerando todavía porque el gráfico no lo muestra? Su masa. Ah, ya, pero la masa no es una la fuerza fuerza. del peso, del peso. Peso. Ya, muy bien, el peso. Y para que tenga equilibrio vertical, el peso, bueno, que va hacia abajo, como sabemos, la fuerza de gravedad se dibuja hacia abajo, tiene que haber un equilibrio con una fuerza hacia arriba, ¿no? Normal. Sí, era normal. La normal, porque la varilla está apoyada sobre una superficie y la superficie le ejerce una reacción, ¿no? O sea, una normal. Entonces acá se iguala el peso con la normal. Ya. ¿A qué es igual la fuerza de fricción? ¿Se acuerdan la fricción?
La normal por la constante de rozamiento, profesor. Claro, hay un coeficiente de rozamiento y multiplicamos por la normal y eso da la fuerza de fricción. Y la fuerza magnética, Es la carga por la velocidad y por el campo magnético. velocidad, estaría bien decir velocidad, lo ponemos mg, ¿ya? Fuerza de fricción, coeficiente por la normal. Y la normal es mg. Ya, no es esa fórmula, hay otra. ¿Cómo calculamos la magnitud de la fuerza magnética? Acá tenemos un alambre de corriente. Utilizamos la fuerza del alambre de corriente. Y Ahí la así me dice, en un alambre sería la corriente o por la longitud y por el campo. Ya, pero falta, estamos hablando de la fórmula escalar. Escalar, porque acá estamos igualando dos valores. Entonces podemos utilizar la fórmula escalar. A ver, aquí está. Por el seno de phi. Por el seno de phi. Ya. ¿Y cuánto vale phi en el gráfico? ¿Qué es el ángulo phi? Porque miren, es un aspa, significa que estas marcas son dejadas por el campo cuando están llegando al plano, ¿no? Acá solo he dibujado una flecha, pero aquí está el campo. En toda esta región hay campo. Y está apuntando hacia abajo, porque es una marca de campo entrante. Hemos dicho que cuando es un aspa, el campo es entrante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo phi? El ángulo phi vale 90, porque es el ángulo que forma el campo con la dirección de la corriente. La corriente está a lo largo del eje Y, ¿no? El eje Y, que puede ser negativo tal vez porque está yéndose así, pero está a lo largo de ese eje. Entonces, si el campo está hacia abajo, está a lo largo del eje Z negativo. El eje Z negativo con el eje Y forman 90 grados. Voy a colocarlo así separado. Disculpe, el ángulo phi se determina con, o sea, el ángulo que forma el campo con la dirección de la corriente, ¿no? La dirección de la corriente con el campo, ¿sí? Forma 90 grados. 90 grados. Porque la corriente está a lo largo de un eje Y y el campo está a lo largo de un eje Z. Y los ejes siempre forman 90 grados porque son perpendiculares. ¿Ya? Por esa razón el ángulo vale 90 y acá tendríamos ¿Me podría repetir por qué era 90? mira, es 90 porque la corriente está dirigida en este sentido que coincide con el eje Y, por eso yo primero le asigné los ejes. Asignándole los ejes ya me voy a dar cuenta, ¿no? Ah, si la corriente está en el eje y el campo está hacia abajo, eje Z negativo, el eje Y, ya sé que la corriente está en el eje Y negativo, pero bueno, le llamo eje Y, y el campo está en el eje Z negativo. ¿Qué ángulo forman los ejes Y y el eje Z? Forman 90 grados porque todos los ejes son perpendiculares, ¿no? Si tú ves en la esquina puede ser de un dormitorio, ¿no? En esa esquina, y van a tener los ejes, Y, X y Z. Entonces los ejes siempre forman 90 grados, son perpendiculares. ¿Ya? Entonces por esa razón el ángulo es 90. Acá lo voy a indicar. Claro que no se puede dibujar muy bien, pero la respuesta es porque la corriente coincide con un eje y el campo coincide con otro eje. Entonces, entre los ejes siempre hay 90 grados.
Acá la pregunta dice, calcula el módulo y la dirección del campo. Entonces despejo el campo. El campo será coeficiente, masa, gravedad, corriente, longitud. Coeficiente, 0,3. La masa, ¿cuánto es la masa? Cero coma dos kilos. 0,2 mis. Ya, correcto, porque tiene que estar en kilogramos. La gravedad, 9,81. 81. Ya, y la corriente es un dato también. 2. Y la longitud, bueno, la longitud 0,0. No, 0,4. 0,4 metros. Ya, entonces se tiene el campo. Y nos falta la dirección, pero la dirección ya se puede terminar viendo el gráfico, ¿no? ¿Qué dirección tiene el campo? Vean el Nos, gráfico. menos Z. Ya, pero en unitario sería, en vectores ¿Menos cuánto? unitarios, menos Menos K. K. Menos K. Ah, Menos menos K K. mis. Sí, menos K. Entonces, acá respondiendo la pregunta diremos, ¿no? Respuesta. El campo será 0,74 menos K. Tesla. Y ahí ya con eso estamos contestando con la dirección y estamos contestando con el valor del campo. También puedes correrle acá el menos y poner K. ¿Ya? Profesora, una duda. A veces utiliza el que es ILB y a veces se utiliza el que es el IEB seno de phi, pero ¿en qué situaciones se utiliza uno y en qué situaciones se utiliza el otro? Cuando te pregunten por el vector, ¿no? Cuando te pregunten por el vector. Acá es más práctico utilizar lo de escalar, el ILB seno, porque estamos haciendo un equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces, cada vez que hemos hecho equilibrio de fuerzas, acá también lo hemos resuelto. Aquí también hicimos equilibrio de fuerzas. Entonces, como hay equilibrio de fuerzas y solamente trabajamos con los valores de las fuerzas, pues ahí estamos utilizando ILB seno de phi. Ya, aquí también lo vimos en este problema, 5. Ya, entonces, por esa razón, en este problema yo lo he trabajado así. Ahora, si quieres trabajarlo con el vector, también podrías, ¿no? Le asignas una dirección para la corriente, le asignas tu dirección de la corriente en vector, ¿no? Acá sería menos J, producto cruz, el campo, que es K, y también te va a salir. Pero acá no podría, ¿sabes por qué? Porque la fricción también tendrías que trabajarlo en vector, ¿no? Entonces, hay problemas en los cuales me puede decir directamente cuál es el valor de la fuerza magnética, ¿no? Y ahí utilizo ILB seno de phi. Hay problemas en los que me va a decir calcula el vector fuerza magnética. Entonces, si te dice el vector fuerza magnética, ahí tienes que utilizar eso. Pero aquí no, acá no te preguntaban eso, acá te preguntaban cuál es el valor del campo y cuál es su dirección. Me he apoyado de esta fórmula, que son básicamente valores, ¿no? Escalares. He despejado el campo y obtuve el valor del campo. Y ahora la dirección es práctico, es fácil porque solamente me doy cuenta que la flechita del campo apunta hacia abajo. Entonces acá también pude haber hecho esto. Así pude haber indicado. Porque estoy haciendo un gráfico que me indica la dirección del campo. O sea que cuando te piden vector lo utilizas con el seno y si no te piden vector lo utilizas el normal. Sí, pero no puedo generalizarlo porque imagínate que tengas un problema en donde no tengas ángulo y te piden el módulo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer si no tienes un ángulo? Tienes que trabajarlo con esto.
Y una vez obtenido el vector, puedes hallar su módulo o valor de fuerza. Entonces, lo que me dices es correcto, pero ¿Te hay podría repetir eso? situaciones. ¿Podría repetir eso? Si me piden el módulo, utilizo esa de ahí. Y luego dijo que qué otra cosa teníamos que hacer para hallar el luego qué. ¿Eso podría repetirlo? Sí, lo que pasa es que tú me dijiste, cuando me preguntan el módulo, voy a utilizar lo que está aquí de azul, ¿no? Y cuando me pregunten vector, voy a utilizar lo que está aquí en rojo. Ya, yo dije, sí, está bien, puedes utilizar eso. Pero hay casos en los que no se conocerá el ángulo directamente, ¿no? Por ejemplo, si te dan una corriente que está, vamos a suponer que está en el espacio, ¿no? Entonces no vas a poder, en el espacio ubicar el ángulo es complicado, no vas a poder ubicar el ángulo. Entonces te conviene utilizar esto que es vectorial, y así lo trabajas con sus vectores, y después le calculas el módulo aplicando raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan que resolví un ejercicio de velocidad, donde la velocidad tenía 3 componentes? Sí, Miss. Ya, entonces se tenía ahí el caso en el que no había un ángulo, pero me pedían la magnitud. Entonces, si recuerdan ese ejercicio donde apliqué la determinante, ¿no? Apliqué ahí la determinante para obtener el producto. Esto, ¿no? Ya, entonces, en ese problema pedían magnitud. Entonces, ¿qué hice? Calcular la fuerza de una carga en movimiento, era, ¿no? Ese es el caso de una carga en movimiento. Pero también se puede aplicar para corriente. Ya, entonces, apliqué esto y obtenido el vector, hallé su módulo. Y eso de hallar el módulo, ustedes saben, ¿no? Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces, no siempre se utiliza, o sea, todo depende, en conclusión dependerá de los requerimientos de la pregunta, de lo que la pregunta te ofrezca como datos para poder terminar. Ahora, si es evidente que el ángulo es 90, entonces puedes utilizarlo. Y LB, seno de 90. Seno de 90 es 1. Y la fuerza se convierte en ILB. A ver, ¿alguna otra pregunta, Leonardo? Sí, Miss, una consulta. Y en el valor de la corriente también se le puede poner ¿cómo se llama esto? Su dirección, o sea, vector unitario a la corriente. El valor de la corriente. No, es que la corriente no es un vector, pero sí se puede establecer su dirección con una flechita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el problema que resolvimos, miren acá, nos pedían, ¿cuál es la dirección de la corriente? Y nosotros demostramos que era dirección derecha. Entonces, una flechita aquí. Entonces, al costado del valor de la corriente se coloca una flecha que indica que está dirigiéndose hacia la derecha, la corriente. Sí, Porque Miss. la corriente no es un vector, la corriente no es un vector, por lo tanto no puede tener dirección. Lo que sí tiene es un sentido en el cual se está desplazando, a diferencia del campo, que sí es un vector. Así, Miss, porque en un ejercicio me decían que la corriente estaba en el eje Y, digo, en el eje X, y yo no sabía si ponerle a su valor a Y, o sea, Lo que en la resolución sucede, del ejercicio. es esto, mira, en este problema, y también lo expliqué, cuando resolvimos este problema, les dije, yo quiero establecer, porque quiero calcularlo con vector, y aquí está. ¿Por qué con vector? Porque ahí pedían calcule la dirección, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues allí teníamos que utilizar esto. Porque nos piden calcular la fuerza total y nosotros separamos por tramos, por alambre 1, alambre 2, alambre 3. Y en esos 3 alambres calculábamos su fuerza, ¿no? Magnética, y luego sumábamos todas las fuerzas y obtuvimos nuestra respuesta en vector. Ya, entonces aquí es lo que tú me estás indicando, ¿no? Es un claro ejemplo muy parecido a lo que me estás diciendo. Acá la corriente está yendo hacia la derecha, ¿no? O sea, está yendo hacia el eje X positivo. Sí, Pero Miss. no es un vector, o sea, solamente nos está señalando la dirección en la que circula la corriente, en la que está moviéndose la corriente, las cargas.
Entonces, este alambre tiene una corriente que está dirigido en el eje X positivo. Pero ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el vector longitud. Alambre 1 tiene un vector longitud 1. Por eso que acá en la fórmula la flechita no va sobre el I, va sobre L. Porque L es el vector. Se le llama vector longitud. Su valor es el valor del alambre, ¿no? La longitud del alambre. Y su dirección es la dirección de la corriente. Entonces, ahí en tu problema, en el problema que me dices, sí puedes utilizar tu fórmula vectorial, pero la dirección que me estás indicando del eje X positivo sería la dirección del vector longitud. Es la dirección de la corriente, sí, pero si lo quiero poner como vector, así lo debería escribir. ¿No? Igual en el alambre 2. Alambre 2, ¿cuánto es su longitud? 0,30. ¿Está? Su vector sería 0,30 o 0,3, con la dirección de la corriente que va hacia arriba con J, por eso es 0,3J. Por esa razón se colocó acá los vectores longitud, para que cuando tenga que calcular sus fuerzas magnéticas, lo utilice. L1 por campo. Y acá es donde estoy utilizando el vector unitario. ¿Ya? Entonces, te queda un poco más claro cómo es esto de las direcciones. La corriente no es un vector, pero sí tiene dirección. Sí, Miss, ya lo entendí. Muchas gracias. Y más bien, Miss, otra pregunta, refiriéndome a los ejercicios. Si es que me piden, por ejemplo, esta fuerza magnética, pero no me indican si en vector o en magnitud, o sea, ¿puedo dar cualquiera de las dos respuestas y estaría bien? Si es que Cualquiera de solamente... las dos respuestas. No, deberías, cuando te dicen calcula la fuerza magnética, te Ajá. están preguntando por el vector. Ah, ok, Pero Miss. si estamos en una situación en la que es una pregunta para marcar una clave y no Ajá. veo mis respuestas en vector, entonces ahí sí podría dar mi respuesta, ¿no? En número, ¿no? En un valor. Pero si estamos en un examen de desarrollo de parcial o de practicados o examen final, allí sí tú tienes que resolverlo como un vector, porque la fuerza magnética o la fuerza eléctrica o cualquier tipo de fuerza es un vector. Entonces, por eso ahí se le evalúa al estudiante. A ver, el alumno sabe que es una fuerza. La fuerza tiene un valor, pero también es un vector. Ahí en esos casos, si viene un examen, alguna pregunta, tanto para fuerza eléctrica o fuerza magnética, ahí sí deberías dar tu respuesta en vector. Sora, como que no te están pidiendo, como que solo te dicen región del campo eléctrico, y no te dicen nada de módulo, utilizas nomás la fórmula para hacer el vector. Pero si hubieses usado la otra fórmula, hubiese tenido que identificar ¿A cuál te refieres? ¿Al problema que resolvimos? ahorita, no, el que estás invirtiendo. ¿A este? ¿O cuál? No, pero podría dejarlo un rato para tomarle una foto. A ver, ¿a este problema te refieres? No, me refería al otro que tenía más abajo, el que estaba hablando con el compañero. Ya, Ah, ya. ¿Cuál es tu pregunta? Ahí uso la fórmula normal porque ahí te dice solo te están pidiendo reacción del campo magnético, así que nomás para allá el vector. Pero si hubiese usado la otra Claro. fórmula, hubiese tenido que identificar cómo iría el seno, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Ah, primera, claro, ¿no? Y es 90 el seno del ángulo, porque si te das cuenta, la corriente está en el eje X y el campo es un puntito, ¿no? Entonces, un puntito es el eje Z. Los ejes forman 90, entonces acá sería ILB seno de 90. Y ahí no usas vectores. Pero ¿qué tendrías que determinar? La dirección, porque recuerda que vas a tener que hallar la fuerza total, ¿no? Acá te dice, calcula la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo ejerce sobre el alambre. No te preguntan sobre cada tramo, te preguntan en general para todo el alambre. Si tú utilizas ILB, seno de 90 sería, ¿no? En los tres casos sería seno de 90. Y vas a tener el valor de las fuerzas, más no la dirección. Entonces no vas a poder sumar, porque cuando nosotros sumamos vectores, debemos conocer las direcciones de esos vectores que vamos a sumar. Y si solo conocemos sus valores, estaría mal sumar los números.
¿Ya? Entonces, podrías haberlo resuelto así, pero tendrías que recurrir a la regla de la mano derecha, que a veces los estudiantes no pueden utilizar bien esa regla de la mano derecha, pero si puedes utilizar la regla de la mano derecha y saber la dirección exacta de cada fuerza, bueno, ahí vas a identificar cuáles son los vectores unitarios. Pero mira, en F3 te vas a complicar, porque acá aparecen dos términos. ¿Te das cuenta? Y si tú lo calculas con F y LB, a ver, en el alambre 3, así, seno de 90 sería. Claro, vas a poder tener el valor, pero no la dirección. Entonces, O sea te que va a con limitar. o sea que con ILB por seno te da solo solo un número, no te da con el I, el J y el K. Claro, exactamente. Te da solamente el valor de la fuerza. ¿No? Por ejemplo, aquí, esta es nuestra fuerza total, nuestra fuerza resultante, y este es el vector. Pero ¿cuánto es el valor? 0,724, ¿no? De nuestro resultado total. El otro modo es más para hallar la magnitud, nomás, o sea, el total. Y este de acá es solo para cuando quiero Exactamente, más el vector. claro. Y como acá igualo fuerzas, necesito solamente el valor, la magnitud. Aquí también, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Acá también. La fuerza magnética se iguala con la fricción. Solo igualo magnitudes, valores. Ya, a ver, siguiente alumno quiso preguntar, Aldair o Salvador, alguien quiso preguntar, a ver, enciendan el micrófono. A ver, hagan todas sus preguntas para que no quede dudas A mí alguna. sí, quería hacer, bueno, un par de preguntas más, que lo que pasa es que en el anterior ejercicio, fue con cargas, ¿Es que? sí, sí, en aspa, ¿no? Ya, y yo se dijo que ahí era entrante, entonces cuando es con puntos, ahí sería saliente el campo magnético. Claro, mira, acá es en aspa, la flechita está entrando al plano, según mi eje, mi sistema de ejes, por eso que he puesto así los ejes. Eje X, eje Y, eje Z. Y así en aspa, entrante menos K. Ahora, en este ejercicio que resolvimos la clase pasada, eran puntos, por eso cuando les pregunté, ¿es un punto? ¿Qué dirección tiene? Por acá me indicaron dónde lo anoté, dónde está, K. aquí, ¿no? Claro, eje Y- Z, un punto, eje Z más, un punto, y es K. 0,24K. Aquí está. Y mira cómo está el sistema de ejes, que estoy en el plano, pues, ¿no? Estoy en el plano, X, y el Sí, puntito es una flecha saliente, por lo tanto, eje Z. ha entendido, Miss. Y Miss, otra consulta, en un ejercicio a mí me habían pedido calcular las diferentes, bueno, valores de la velocidad, o sea, ya me daban de dato eh, el vector fuerza, ¿ya? Y me pedían calcular la velocidad, o sea, tanto en vector como en magnitud. Pero me encontré, estaría bien que en esa resolución yo pueda dividir la fuerza Ah, ya, entre... no. Ya te entendí. Estás hablando del problema de la sesión uno, ¿no? A ver, quiero ver si con ustedes lo hice en PDF. No Ah, sí, lo, Miss, lo expliqué, lo expliqué. Y ese, ustedes ese, están, ese ejercicio lo encontré en el Canvas donde dice ejercicios propuestos. Sí, si ay, no me pero equivoco, era no lo he el número resuelto. 4. A ver, No, Miss. un momento ya, ahorita voy a revisar eso, lo que me comentas, pero a ver, otra pregunta que quieran hacer, Salvador. Es que yo iba, solo decía de que por lo que yo he visto, la dirección en sí es el ángulo. Y en donde Sí, usted pone la abajo, dirección, ¿en dónde? ¿Aquí? ajá, bueno, ese no sería más bien el sentido. Sí, el sentido es hacia abajo y la dirección es el ángulo, pero había dicho, como en un examen el alumno encuentra esa dificultad y esa confusión de sentido y dirección, por ese motivo se les está indicando que si les pide la dirección, van a señalar el vector, o en todo caso el sentido donde va. Ahora, si en tu examen quieres responderlo con mayor exactitud y decir el ángulo, tienes que medirlo con respecto al eje X y sería 90 grados. Ah, claro, sí. Sí, Está porque bien, voy a profesora. considerarlo ya que a algunos alumnos les resulta difícil determinar la dirección, el ángulo, ¿no? Sobre todo cuando es Está, un vector que está en oblicuo o está en el espacio. Entonces, por esa razón se les va a entender acá qué sentido de dirección.
Está bien, profesora, Pero gracias. está bien, sería lo que tú mencionas, 90. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún alumno quiso hacer alguna pregunta y no lo escuché? Para pasar a ver el problema que el compañero menciona. A ver, vamos a ver entonces el problema que el compañero está mencionando. Yo pensé que lo había resuelto con ustedes, pero seguramente se me pasó. Es un ejercicio donde te dice, ¿no? Calcula las componentes del campo o de la velocidad. Sí, me hizo así el ejercicio. A ver, voy a abrir un material, seguramente es de otra sección, para aprovechar que ya está resuelto. Ya, bueno, voy a aprovechar que no está resuelto y lo voy a resolver con ustedes. Pero están seguros que no lo resolví, ¿no? Porque de repente sí y les dejé como una tarea. Y no quisiera repetir el mismo problema. Ya que me dices que no lo he resuelto, en un momento está convirtiendo a PDF, ahorita muestro. Ya, dentro de la lista seguramente he puesto estos problemas, ¿no? ¿Te refieres a alguno de ellos dos? ¿O es otro? A ver, ¿quién me hizo la consulta? ¿Es alguno de ellos dos? Porque acá te dice calcula todas las componentes del campo. Y acá dice calcula todas las componentes de la velocidad. Seguramente es esto. ¿Me confirmas, por favor, para proceder con la solución? Sí, hoy día va a haber una evaluación que no es una práctica, es una evaluación para nota de taller. Ya, a ver, voy entonces a resolver el ejercicio número 4. Ya, con la solución del ejercicio 4, ustedes pueden resolver el ejercicio 3, porque es muy parecido. A ver, en el ejercicio número 4, nos dan de dato una carga negativa, nos dan de dato su campo es 1,25 teslas, ¿no? En la dirección K, menos K, y nos hablan de la fuerza que tiene este valor, ¿no? Un vector. Este es el vector fuerza magnética. Y la pregunta es calcular todas las componentes de la velocidad que se pueda con esa información. Hay componentes de la velocidad que no estén determinadas por la fuerza, explica su respuesta. Ya, entonces acá los datos son la carga negativa, el campo, y la fuerza que es conocida. A ver, si quieres calcular las componentes de la velocidad, tienes que utilizar, como acá tienes vectores, tienes que utilizar tu fórmula vectorial. Ya, y ahora vas a ver el truco para resolver este problema. Ya está correcto. Entonces planteamos acá la fórmula vectorial. La fuerza magnética será la carga sin el valor absoluto, el producto de la velocidad por el campo. Y acá voy a reemplazar. La fuerza magnética en vector es todo lo que está acá, ¿no? Tiene dos componentes. La otra también con positivo, 7,4 por 10. La carga, ¿qué valor tiene? Menos 5,6. La velocidad no se conoce, por eso vamos a colocar Bx de y, By J más Bzk. Ahí está, tres componentes. Y multiplicamos producto cruz por el campo. El campo será menos 1,25K.
Ahora sí puedo multiplicar porque voy a llevar a una igualdad, ¿no? O sea, lo que aquí tengo de fuerza magnética lo voy a igualar con lo que resulte al lado derecho. Los números, empiezas multiplicando los números, multiplicas este número con este. Menos por menos da más. 5,6 por 10 a la menos 9 por 1,25, ¿cuánto es? Y a mí me sale 7 por 10 a la menos 9. Ya, 7 por 10 a la menos 9. Lo colocas 7 por 10 a la menos 9. ¿Ya? Entonces vas a tener que multiplicar aplicando la propiedad distributiva, ¿no? O sea, ya lograste reducir estos dos términos y ahora vas a tener que agruparlos, ¿no? I con K, J con K y K con K. Acá es Bx, ¿no? Entonces acá al lado le pones Bx. ¿Ya? Y agrupas I por K. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? En realidad lo que estoy haciendo es reducir la expresión y aplicar la propiedad distributiva, porque como acá hay unas tres términos, ¿no? Acá hay tres vectores, entonces voy a multiplicar uno por uno. El 7 por 10 a la menos 9 por Bx y por K. ¿Ya? Acá una suma y el segundo elemento nuevamente es 7 por 10 a la menos 9, B de Y, y el segundo grupo es J por K, segundo grupo de producto cruz. Y el tercero, igual 7 por 10 a la menos 9, y aquí sería BZ, y entre el paréntesis el grupo es K por K. Entonces ya conseguiste aquí tres términos que van a multiplicarse y lo voy a igualar con lo que tengo al lado izquierdo. Acá tienen que aplicar el producto unitario. A ver, repasando, ya que viene entre unos minutos ya la prueba. Y por K, ¿cuánto es? Menos J. Menos J. Menos J. Entonces sería 7 por 10 a la menos 9 X menos J. ¿Ya? Acá, J por K. Ese es I, mis. Y el tercero, Sale 0, mis. 0. Entonces no hay aquí, por lo tanto ya no lo coloco. Entonces, mira, esto era lo que se quería lograr, ¿no? Se quería lograr una igualdad. Y ahora sí, a partir de acá se va a poder obtener cuánto valen las componentes de la velocidad. ¿Ya? Entonces, igualando. A ver, ¿qué vas a igualar? ¿Qué igualarías? Los vectores unitarios con I. Las Claro, ¿no? direcciones. Las direcciones. Las direcciones. Las direcciones. Acá hay que tener cuidado porque esto es un menos, ¿no? Entonces podemos igualar menos 7 por 10 a la 9. Protocolo. Menos 7, acá menos 7. Y Bx. ¿Ya? Entonces de acá despejas Bx. ¿Cuánto es Bx? ¿105,7? ¿Sí? Así sale. Menos 105,7, ¿no? Me salió menos. Entonces significa que esta componente es menos i, ¿no? Velocidad x menos i debe ser, ¿no? Su dirección es menos i. Entonces ya tenemos ahí una componente. Ya, una componente. Ahora vamos con la segunda componente.
igualas I con I. ¿Ya? Porque acá estamos igualando esto con esto. Ahora igualas I con I. Menos 3,4 por 10 a la menos 7 igualo con este número 7 por 10 a la menos 9 B de I o B de Y. Estás igualando ahora esto con todo y su signo. Ya, despejas y sale B, Y. Y divides, A mí me sale a menos 48,6. correcto, menos 48,6. Ya, muy bien, entonces ya conseguiste, pero no pudiste conseguir la componente Z. No se puede. Entonces acá la pregunta es, calcula todas las componentes que pueda con la velocidad. Entonces ya has calculado sus componentes. Estas son las que se pueden. Con Z, componente en Z, no se puede. No se puede calcular. Y ahí respondes la segunda pregunta. ¿Hay componentes de la velocidad que no estén determinadas por la medición de la fuerza? Sí. ¿Qué componentes no está determinada por la medición de la fuerza? La componente de la velocidad en el eje Z. ¿Y por qué no estaría determinada? ¿Por qué no está determinada? Porque estamos hablando que esa velocidad está en el eje Z y el campo magnético tiene dirección, ¿no? Bueno, contraria al eje Z positivo, tiene eje Z negativo, ¿no? Y regresando a la teoría, habíamos visto aquí, la teoría, cuando les expliqué, les dije, puede suceder que no exista fuerza magnética en una dirección cuando la partícula con carga se mueve paralela al vector campo, la fuerza magnética que actúa sobre ella es cero. Conclusión, aquí estamos observando que el campo tiene dirección del eje Z, ¿no? Tiene dirección del eje Z negativo, y esa componente de la velocidad está también en el eje Z. Por esa razón no va a haber fuerza en esta dirección. Como están observando, no hay una fuerza para la dirección Z, porque no hay ningún vector unitario K aquí. Con eso entonces respondo la pregunta. ¿Hay componentes de la velocidad que no estén determinados por la medición de la fuerza? Sí, la componente Z. Y es la que no se puede conocer. Puede valer 0, puede valer diferente de 0, pero no se sabe exactamente cuánto. ¿Por qué era Miss? Porque eso no era que no. Porque no ponía uno en K en F. Sí, porque no sale porque el valor de fuerza que te da el problema, ¿no? El dato, bueno, el resultado de la fuerza magnética actuando sobre esa carga, no tiene componente en el eje Z. Y la razón es que hay un movimiento de la carga en esa dirección también. O sea, la carga se mueve en la dirección Z, se moverá en la dirección Y y en la dirección X, ¿no? O sea, la carga tiene esas tres componentes. Pero la fuerza solo va a estar definida para la componente en X y la componente en Y. Ya habíamos dicho en la teoría que si el movimiento se produce en una dirección, entonces la fuerza magnética no está presente en esa dirección, ¿no? Acá tenemos solamente la componente Y y J. Ya, entonces, por esa razón. Aquí vamos a colocar al final la respuesta de la velocidad, sería menos 105.7, acá punto y coma, en Y, menos 48,6, y en Z, no sabemos, le ponemos BZ. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que el alumno me había indicado. Así, consiste en esto, en realizar una igualdad, ¿no? Y ahí voy a determinar cuánto es la componente.
Mira, es que acá se produce, pues mira, la multiplicación cero. ¿Te das cuenta? Entonces, acá es cero. Por esta razón no vamos a poder hallar nunca la componente de z. No se va a poder saber. Así tenga componente en z, no se sabe cuánto es. Puede también que no tenga, puede ser que también no lo tenga y que bz valga cero, pero no se puede conocer. La pregunta dice, calcule todas las componentes que puedas con esa información. ¿Está claro entonces? A ver, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a este problema? Por No, eso que Miss, en tu muchas gracias por la multiplicación, explicación. ya, ¿no? Por eso que en tu multiplicación no hay, pues, componente K. No hay términos aquí en K. No hay. Ya, todo es por la dirección de este K. Ya, entonces, igualito, como está en este problema 4 planteado, vas a trabajarlo en el 3, igualito. Pero acá la diferencia está en que no te piden ahora la velocidad. Ahora la velocidad es un dato. Ya. Te están pidiendo el campo. Calcula las componentes del campo magnético. Ya, el esquema es igualito. Hay que poner acá Bx, By y Bz, ¿no? Componentes de campo, que son las componentes que quieres calcular ahora para el ejercicio 3. Ya, estos ejercicios son ejercicios de análisis. Ya, así no voy a preguntar en esta evaluación, porque la evaluación son para utilizar una fórmula directa y reemplazar los datos. No son problemas de tanto análisis, ¿no? Pero podrían ser preguntas de una práctica 2. En una práctica 2, ahí sí el alumno sube su solución y los problemas que se presentan están entre fórmulas y preguntas así de análisis. Ya todos los problemas que avanzamos en clase, en su mayoría son así de análisis y otras son pues para reemplazar fórmulas. Ya, entonces en estos pocos minutos que les queda, creo que a las 12, en 8 minutos ya se va a aperturar esta evaluación que es el taller de 17 puntos. Ya repasen en los minutos que les queda algunos conceptos, algunas fórmulas. También hay un ejercicio que les dije, ¿no? Esto, del movimiento circular. Ya revisen del movimiento circular cuáles son las fórmulas para poder calcular, ¿no? El periodo. Aquí, por ejemplo, tenemos. Hice una Adelante, ¿quiere hacer alguna consulta, pregunta? no, una consulta, ¿hasta qué hora tenemos plazo de lo de hoy día, del taller? Ustedes no suben el taller. El taller es una evaluación, como le dije, para marcar respuestas. Ah, ok, Resuelvo en un Miss. borrador, encuentro mi respuesta en las claves y marco. Ok, Preguntas Miss. de teoría también, ¿no? Preguntas así conceptuales, verdadero o falso, marcar las alternativas correctas. Esa es la estructura de esta prueba. Ya, es una prueba de 30 minutos, por eso que no, son preguntas así simples, entre 1 o 2 minutos máximo que te pueden demorar, o 3 ya, ¿no? Su defecto. Por eso es una evaluación individual, no grupal. Ok, Miss. Miss, otra consulta está, el tema desde que va a venir la práctica que vamos a dar el lunes, o bueno, el parcial, viene desde el campo eléctrico 1, No, desde el campo eléctrico 2, desde el campo eléctrico 2. o ley de Gauss también, ley de Gauss, llamémoslo ley de Gauss, a partir del campo eléctrico obtenido con ley de Gauss. Pero repasen cómo determinar las cargas en distribuciones continuas también, porque hay preguntas que se necesitan. En la ley de Gauss hemos visto ejemplos. Ok, Pero Miss, gracias. no viene desde el campo eléctrico 1, ¿no? Ok, Miss, gracias. Ya, ya, entonces voy a poner material resuelto y lo voy a publicar en sus módulos. Ya estoy actualizando el material. Ya no pude avanzar la clase de circuitos CRC, ya lo voy a dejar. ¿Algún grupo está haciendo circuitos CRC en su proyecto? ¿O ningún grupo está haciendo? Nuestro grupo, sí. Ah, ya, entonces la próxima semana les explico, ¿ya?
para que tengan mayor entendimiento de ese tema. Claro, y puedan explicar bien el proyecto también. Sobre el trabajo que se entregaba hoy, ah, va a ser mención Lo voy a revisar también. en Sí, la mi clase. plan de Ah, ya, ok, evaluación. Miss. No, ahí voy a revisarlo, ¿no? Si han cumplido con que solo entregan una página y la aplicación está directamente al sector que se les ha pedido y las fuentes, entonces ahí tendrían sus puntos completos. Ya ahora lo reviso. En estos minutos que ustedes van haciendo su prueba, yo voy a revisar. Porque ya venció, ¿no? Se tenía que haber entregado a las 11:15. 11:30, perdón. Sí, Miss. Ya. Este tema que estamos viendo de campo magnético y fuerza no viene en el parcial, ¿ah? Viene en la práctica calificada número 2. Los temas que vienen en el parcial solamente son hasta leyes de Kirchhoff. Así que no crean que viene en el parcial. Miss, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? El tema de esta semana de campo magnético, magnetismo en adelante, viene para la práctica calificada número 2. No es evaluado en el examen parcial. Ah, ok, Entonces, Miss. tienen que darle mayor tiempo de estudio a los temas hasta la ley de Kirchhoff, ¿ya? No campo fuerza magnética. Campo fuerza magnética solo para evaluarles este taller, pero ya luego de aquí no lo ven hasta la semana 14, creo que es donde rendirán la práctica 2. Ok, Miss. Ya. Sí, porque van a ser muchos temas, ¿no? El magnetismo viene después. En el examen final también viene magnetismo. Ya. En dos minutos se va a activar ya el taller. Los alumnos que terminan rápido el taller, ¿no? Porque lo pueden acabar quizás en 15 minutos, ha habido alumnos que lo han terminado en 20 o 15 minutos, pueden ya retirarse porque ya he dado todas las indicaciones. Lo único que estaría, bueno, pendiente de los que han ingresado tarde, tómenle foto a esto, son los lineamientos del parcial. ¿Ya? Entonces sería, y todo, unos minutos ya inicia la prueba. Ya, entonces ya está habilitada la prueba. Recuerden que una vez contestada la pregunta no pueden regresar, así que tengan cuidado con qué clave están marcando. Analicen bien
Dice, ¿en dónde puedo ver la práctica? En evaluaciones, semana 8, sesión 2, taller 4. Vayan a evaluaciones. Ok, mil gracias. Miss, este es el taller 4, ¿no? Y parte del taller, 17 puntos para el taller 4. Ok.
Ya me puedo retirar, ¿no? Disculpa, no escuché. El alumno que ha hablado, ¿alguna consulta quieres hacer? Bueno, por el chat escriban si tienen alguna consulta. Los que terminaron alumnos, entonces, en la tarde voy a aperturar las respuestas correctas para que ustedes comparen. Y esos resultados de la evaluación pasarán a sumarse a los puntos que han ganado de la tarea. La nota del taller 4 sale a partir de esa fecha. Ya, muy bien. Falta un minuto para el cierre. En la tarde todavía que termine de evaluar a la otra sección, va a aparecer ya las respuestas correctas. Muchas gracias a los alumnos que terminaron, pueden retirarse, sería todo. Buen fin de semana.